tú puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí. Gracias por venir a esta invitación de Comisiones Obreras, que ya casi se convierte en tradicional, llegada la contienda electoral, que nuestra organización decida la realización de un acto, en este caso con un formato diferente al que solemos hacer o hemos hecho en otras ocasiones, en el que hemos invitado a los directores y a las directoras de los medios de comunicación de nuestra provincia y en el que estáis presentes candidatos de las formaciones políticas que tenéis representación en nuestra provincia. Como os decía antes, agradeceros que hayáis tenido el para bien venir y hacer un hueco para hablar de trabajo, para hablar de pobreza y para hablar de desigualdad y para dar prioridad a hablar de estos elementos en nuestra provincia, una provincia especialmente castigada por los efectos de la crisis, una provincia que reúne datos realmente escalofriantes. Los estudios recientemente realizados por nuestro gabinete de estudios de Comisiones Obreras certifican que Ávila se encuentra en la cabecera del ranking desgraciado de datos de toda la región, porque en esta provincia, desgraciadamente, se puede ser pobre aún teniendo trabajo. Y es que 1 de cada 3 trabajadores de nuestra provincia gana menos del salario mínimo interprofesional. Y es que en nuestra provincia tenemos los salarios medios más bajos de toda la región, la pensión media más baja de toda la región y las prestaciones más bajas de toda la región. A lo que sumamos el desgraciado dato de que nos debatimos con Zamora todos los meses en tener la tasa de desempleo más alta de toda la región y la tasa de dependencia en torno al 60% más alta de toda la región. Eso dice que más de 6 de cada 10 trabajadores sin trabajo en nuestra provincia no tienen ningún tipo de ingreso. Es en ese sentido en el que también tenemos la oportunidad de contar con nuestro secretario general. Ángel Hernández es el secretario general de la región. Y lo hemos invitado también para que esté con nosotros y pueda dar un poco más extensión a esos datos y a esos elementos que para Comisiones Obreras, como es obvio, un sindicato de clase, consideramos oportunos debatir, no solo en campaña electoral, sino a futuro después de la campaña, para el futuro de nuestra provincia y para el futuro de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia. Así es que, Ángel Hernández. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a todas las personas que en representación de las 5 organizaciones políticas que en el ámbito de la provincia de Ávila tenéis representación en los diferentes niveles institucionales, y también muchas gracias a quienes venís en representación de los medios de comunicación, ¿no? Y a todas las personas que acompañáis a unos o a otros, ¿no? Bueno, decía antes Óscar que nuestra organización en Ávila parece que este tipo de actos, aunque con formatos diferentes en cada uno de los contiendas electorales, hoy es diferente al que hicimos antes del 20 de diciembre y el que hicimos en las elecciones generales, se está convirtiendo en un clásico, ¿no? Bueno, la verdad es que a nosotros nos gustaría no tener ningún tipo de protagonismo en este tipo de historias si el ordenamiento electoral de este país tuviera una regulación acorde con un sistema democrático y, por lo tanto, los debates electorales estuvieran recogidos y estipulados de una forma obligatoria en todos los ámbitos y en todos los niveles, para dar a conocer los diferentes planteamientos que tienen las fuerzas políticas, ¿no? Bueno, dicho eso, Comisiones Obreras a nivel del Estado habíamos decidido iniciar en la primavera una campaña sostenida hasta el día 7 de octubre, que es el Día Internacional del Trabajo Digno o Decente,
y poner encima de la mesa y a la opinión pública de este país y a la clase política uno de los grandes problemas que la crisis ha traído a nuestra sociedad, que es el aumento de la desigualdad y de la pobreza entre los ciudadanos y los trabajadores. Y, en fin, ha coincidido, no por decisión nuestra, esta repetición de segunda fase de las elecciones y entendimos que qué mejor momento de introducir este debate porque nosotros creemos que va a ser sustancial en el futuro de este país porque va a afectar a las personas más desfavorecidas de la sociedad española y también de la sociedad de Castilla y León. La documentación que os hemos enviado, como habréis podido ver, no es una documentación que está ajustada al ámbito de Castilla y León o al ámbito de Ávila, porque entendemos que lo que ahí se está denunciando afecta al conjunto del Estado del país, ¿no? Aunque sí que diré en la intervención algunas cosas que nosotros hemos estado trabajando aquí con el Gobierno regional, algunos compromisos que están ahí que queremos recordar en este ámbito, pero fundamentalmente son decisiones que tienen que partir del próximo Parlamento y del próximo Gobierno de la Nación. Nosotros el análisis que hacemos de la pobreza y de la desigualdad lo hacemos desde una visión de un sindicato y además de un sindicato de clase. No puede ser nuestra visión de la pobreza y la desigualdad la misma que haga el Banco de Alimentos o Cáritas. Ojo, que están haciendo una enorme labor. Entre otras cosas, están haciendo cosas que le correspondería hacer y pilotar directamente al Estado. Y por lo tanto nuestra visión está marcada y es de parte. No, con esto no queremos andar con ningún rodeo. Y nosotros entendemos, bueno, primero decir una cuestión. Antes de la crisis, porque parece que la historia reciente de España la hemos dividido de antes de la crisis y después de la crisis, o bueno, también la parte de la transición, pero hablando de estos elementos vamos a hablar desde que se inició la crisis, porque si lo comparáramos con el año 77, 78 y 79, a pesar de los datos negativos que hay aquí, estaríamos mejor que en aquel momento. Es decir, que la trayectoria del camino que ha recorrido el pueblo español ha sido para tener en cuenta en estos 40 años de tránsito de la dictadura a la democracia. Los datos, antes de la crisis económica en España había desigualdad y había pobreza. Había desigualdad y había pobreza, como la hay en casi todos los países del mundo y en todos los regímenes. Pero claro, es que el problema es que casi se ha triplicado esos índices desde que se inició la crisis económica hace 8 años ya, 8 o 9, vamos camino de 9 años, ¿no? Y claro, es fácil decir los datos, decir los números, pero quizá donde hay que intentar justificar es el porqué de las cosas y qué soluciones. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos apuntar en los folletos y en los estudios que os hemos aportado y que están haciendo soporte de esta campaña. Nosotros creemos que el trabajo, el empleo, es una parte muy importante para la dignidad de las personas. Nosotros como sindicato, como trabajadores, sindicato de clase, entendemos que el trabajo es el primer eslabón donde se dan los elementos de igualdad o de desigualdad en la sociedad, desde parámetros generales. Y por lo tanto, entendemos que un aumento importante de la pobreza y la desigualdad que ha habido durante estos años de la crisis ha venido dada por diferentes factores, pero casi todos de ellos tienen un origen en el mundo del trabajo. El primero, y evidente, que de la noche a la mañana 3,5 millones de compañeros y compañeras engrosaron las filas del desempleo, que con el 1,5 millones que había nos pusimos en los 5 millones. Se ha reducido, luego hablaremos, pero sigue habiendo un montante muy importante de 4 millones y pico en función del indicador que se tome. Y precisamente es el incremento del desempleo, que el 50% de los desempleados de este país no tienen ningún ingreso, que 1,5 millones de hogares de este país no tienen, todos sus miembros están en desempleo y no tienen ningún ingreso. Ese es el primer elemento de desigualdad
y de inicio del camino hacia la pobreza de los trabajadores de este país. En segundo lugar, porque las decisiones tomadas por el gobierno del Partido Socialista en el 2010 y por el Partido Popular en el 2012 en relación con el ordenamiento jurídico, es decir, con el Estatuto de los Trabajadores, a nuestro juicio, y así lo hemos denunciado, esto no es novedad, ha ahondado en lo que nosotros hemos denominado volver a los años 50, que es que teniendo un trabajo, teniendo unos ingresos como asalariado, se está en los indicadores de pobreza. Es decir, que la reforma laboral, uno de los elementos que ha favorecido, que está favoreciendo, y por eso pedimos que se derogue la reforma laboral, no para volver a lo de atrás, en todo, pero para buscar nuevos escenarios consensuados y de mayor equilibrio para las fuerzas del capital y del trabajo. En este sentido, lo que ha favorecido es que con la normativa de la contratación a tiempo parcial, hoy el 16% de los trabajadores que tuvieron algún ingreso en Castilla y León en el año 2014, datos de Hacienda, por rentas del trabajo, están por debajo de los 8.000 euros, que es el perfil de la pobreza. No lo dice Comisiones Obreras, lo dicen los datos. Y esa modalidad es la que está creciendo como favorita y prioritaria a la hora de contratar por el empresariado de este país. Y es una mala señal, porque si el empresariado de este país lo que necesita son trabajadores por días y por horas, no es que sea malo para los trabajadores, es que es malo para el sistema económico de este país porque está dibujando unos escenarios de empresas poco competitivas y con una visión de futuro de hoy para mañana. Entonces, la reforma laboral ha favorecido estas situaciones. La reforma laboral ha favorecido que la desregulación de la negociación colectiva esté llevando a descuelgues de convenios colectivos y tirando a la baja de los salarios, entre otras cosas, porque en el momento que la contratación parcial está llevando a un montón de trabajadores a que trabajando ganan menos del salario mínimo interprofesional, no porque haya ilegalidades, sino porque trabajan menos horas que para cobrar el salario mínimo interprofesional o el salario convenio, está ahondando en una menor capacidad adquisitiva de los trabajadores y de sus familias. Y eso está ahondando en la pobreza en este país. ¿Qué es lo que Comisiones Obreras está planteando? Primero, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que sitúe en un plano de equilibrio la negociación colectiva, que vuelva otra vez la autoridad laboral a tener competencias en los despidos colectivos, que el trabajador tenga el derecho de decir en los juicios si se queda o se va, y una regulación penalizada de los contratos temporales y de los contratos parciales en cotizaciones a la Seguridad Social y un mayor control de lo que es el objetivo de un contrato. Porque tiene que haber contratos parciales y tiene que haber contratos temporales, pero tiene que haberlos para esas actividades y en esos momentos donde eso está justificado, no para un fraude masivo de contratar a trabajadores por 4 para que trabajen 8, coticen por 4 y se les pague en negro si se les paga las otras 4. Porque eso va contra la hacienda pública, contra la seguridad social y contra los derechos a futuro de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y estamos planteándole al Gobierno de la Nación y al nuevo Parlamento que hay que hacer un plan integral a nivel del Estado contra la pobreza, porque esto va para largo. Esto va para largo. Porque se podrán generar 2 millones de puestos de trabajo. Lo que no se dice es de cuántas horas, ni a qué salario. Y esto va para largo. Y eso tiene que estar complementado y tiene que complementar derechos básicos de ciudadanía en el conjunto del Estado. Y no que unas comunidades autónomas, porque tengan más sensibilidad que otras, tengan determinados instrumentos, determinadas medidas para atender a la gente que hay que darla de comer, que hay que darla de vestir, que hay que pagarle las facturas de la luz, del agua, etc. En este sentido, en Castilla y León,
constituimos con el Gobierno de Castilla y León la red de la pobreza, de las personas y de las familias. Hicimos UGT y nosotros una propuesta en las autonómicas de que eso tenía que estar reflejado como un derecho de los ciudadanos de Castilla y León en la reforma del Estatuto de Autonomía. Como eso que empezó con mucha fuerza, por todo el lío que hay en el país ahora se ha parado y creo que también va a ir para largo la reforma, lo que le vamos a pedir y le seguimos pidiendo al presidente Herrera y esperamos que en el próximo debate de la región lo introduzca, que en tanto en cuanto se haga la reforma del Estatuto, esa red tenga una ley que dé derechos de ciudadanía, es decir, que no se esté si el ayuntamiento de turno tiene a bien darle las ayudas de emergencia o no, o si el Banco de Alimentos y Cáritas le pueden dar a un señor el bocadillo o no. Estas instituciones serán colaboradoras de la Administración, pero hay que garantizar que toda esta gente, que es el 18% de la población de Castilla y León, la que está por debajo de los 8.000 euros como renta personal, tienen que tener un derecho de ciudadanía. Porque estamos en una sociedad moderna, o así se nos dice, y en el siglo XXI, ¿verdad? Y hay que trabajar en algunos otros frentes. En el terreno de lo laboral hay que incrementar el salario mínimo interprofesional. Comisiones Obreras tiene que decir que alcanzamos un buen acuerdo con el gobierno del señor Zapatero y se cumplió a rajatabla hasta que estalló la crisis. Desde que estalló la crisis, el salario mínimo interprofesional está congelado o con subidas ridículas, pero además sin ningún tipo de negociación con los gobiernos. Simplemente se nos convoca el día antes de que acabe el año, se nos dice qué es lo que va a subir y parece que con eso han cumplido los requisitos de información y de participación de las organizaciones sindicales y empresariales. Subir el salario mínimo en este año a 800 euros y en la legislatura en torno a los 1.000 euros para estar en el entorno del 60% de los salarios medios del país, que es lo que marca la Organización Internacional del Trabajo. Creemos que eso es de justicia, primero, para elevar las rentas del país. En segundo lugar, para que las bases de cotización de la Seguridad Social que se rigen por el salario mínimo interprofesional suban y, por lo tanto, entren más cotizaciones también en el sistema. Planteamos que las personas que hoy están desempleadas, que van para largo, porque entran y salen, y van a seguir entrando y saliendo, y por lo tanto va a haber un mínimo de 4 millones de personas que van a estar fijos y moviéndose, entrando y saliendo del mercado de trabajo. Hay que elevar de 4 a 6 meses las prestaciones mínimas del periodo mínimo y de 24 a 36 meses la prestación máxima. Y le pedimos al nuevo Parlamento que atienda, que se discuta en comisión y en pleno las ILP que hemos planteado, Comisiones Obreras y UGT, hace un mes, que hemos metido 700 y pico mil firmas, para que haya una renta garantizada de ciudadanía en el Estado español, que hoy no la hay. La tenemos en Castilla y León, pero es necesario que esta renta garantizada dé cobertura a toda la gente que no tiene ningún ingreso. Y en España es más de 1,5 millones de personas y cerca de 70.000 en Castilla y León. Hoy la renta garantizada de Castilla y León está cubriendo más o menos a 11.000 y pico, 12.000 personas en función de los procesos. Y si hubiera una renta garantizada a nivel nacional, con una dotación económica que nosotros hemos cuantificado en un 1% del Producto Interior Bruto de este país, 11.000 millones de euros, Castilla y León daría un salto cuantitativo y cualitativo para proteger a las personas y las familias que en peor situación se encuentran en nuestra sociedad. Y para acabar, todo esto cuesta dinero. Porque lo que no se dice en los debates es que las cosas cuestan dinero. O se dice algo que es peor, que es que se van a hacer todas estas cosas y al mismo tiempo se van a rebajar los impuestos, que ya es el descuadre del círculo, no de la cuadratura del círculo. Y hay que mantener y aumentar la recaudación del Estado.
El Estado español recauda poco y mal. Recaudamos 8 puntos menos que de la media de la Unión Europea. 8 puntos menos. Consecuencia de eso, tenemos un gasto público 5 puntos menos que la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay excesivas bonificaciones. Una legislación que permite la elusión fiscal a las grandes empresas multinacionales, nacionales o no. Hoy, algunas de esas grandes empresas multinacionales, extranjeras o españolas, pagan porcentualmente menos impuestos que las pymes. No que los trabajadores, que las pymes, por poner a los de la misma clase. En tercer lugar, hay fraude fiscal a expuertas y no hay inspección para controlarlo. Y la suma de todas estas cuestiones, de que quienes están pagando menos de lo que tenían que pagar porque el sistema fiscal español ha perdido la progresividad, la lucha contra el fraude, y que los que tienen que pagar, empresas grandes, y algunos autónomos con trabajadores a su cargo, que según Hacienda, su base imponible por rentas del trabajo es inferior a la de sus trabajadores, que ya la cosa tiene guasa, con estas cosas sostenidas en el tiempo y un gasto público razonable, en este país nos hubiéramos evitado y nos podemos evitar más disgustos. Porque les quiero recordar que la última rebaja que hizo el Gobierno del Partido Popular del IRPF, calculada en 8.000 millones de euros, es justo lo que ahora dice Europa que hay que devolver, y si no nos va a poner otros 2.000 millones de euros de multa. Por lo tanto, que quienes no nos pagan, paguen, que quienes pagan menos de lo que tenían que pagar, paguen, y seguramente un esfuerzo de los que hoy tenemos trabajo solidario también para sacar adelante este país, son aquellas cosas que Comisiones Obreras estamos poniendo encima de la mesa, que no son nuevas, pero es que las recetas que se nos están aplicando son tan viejas como el origen de los tiempos y tan injustas como de la época de los romanos, por muy modernos que algunos las quieran ver. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Esto que comentaba ahora el secretario general está recogido en unas notas sindicales que hemos hecho compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero.